Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es José Fernández y junto a mis compañeros Hans, Cristian y Jeremías conformamos el grupo número 5. Hoy les vamos a presentar nuestra investigación titulada Inteligencia Artificial y el reemplazo del trabajo humano, el impacto socioeconómico que esto conlleva. Como primer expositor abordaré la introducción a la tesis, el primer argumento y la conclusión parcial que nos permite comprender el contexto general de esta problemática. Como introducción, la inteligencia artificial es entendida como la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que antes requerían inteligencia humana. Dicha tecnología está transformando profundamente la forma en que producimos bienes y servicios, desde algoritmos que automatizan procesos administrativos hasta robots industriales que reemplazan la mano de obra. La IA no solo automatiza tareas físicas, sino también tareas cognitivas, como hoy lo está haciendo OpenAI a través de su chat inteligente ChatGPT. Esto nos plantea una pregunta crítica. ¿Puede la inteligencia artificial o puede la automatización impulsada por la IA desplazar significativamente el empleo humano y agravar la desigualdad social? En este caso, como tesis, nosotros planteamos lo siguiente. Nuestra investigación sostiene que la IA tiene el potencial de reemplazar una parte significativa del trabajo humano, aumentando la eficiencia y la productividad. Sin embargo, si este proceso ocurre de forma acelerada y sin políticas de apoyo, puede profundizar las brechas sociales. Como señala Brad Hallenbein, en los sistemas complejos deben considerar los impactos sociales, económicos y culturales de la automatización. Claramente cuando eso va a ritmos totalmente eh, diferenciados, hay alguien que va a salir perdiendo. Nuestro primer argumento señala que el impacto de la inteligencia artificial depende del tipo de tarea. Las actividades rutinarias y repetitivas, como el ingreso de datos o la operación de maquinarias, son altamente susceptibles a la automatización. En Chile, sectores como el retail, la logística y la banca, y la manufactura en general, ya muestran una reducción del empleo. Los cajeros automáticos, los robots industriales, son ejemplos concretos de ello en este caso. Este fenómeno afecta especialmente a trabajadores con menor acceso a información, acentuando las desigualdades sociales. O sea, nuevamente el tema de la educación. Como nuestra primera conclusión parcial, podemos plantear lo siguiente. La automatización no afecta a todos por igual. Su impacto depende del tipo de tarea y del nivel de preparación del trabajador. Por eso es fundamental implementar políticas de reconversión laboral y educación continua para mitigar estos efectos y garantizar así la transición justa hacia una economía digital que se viene, es inevitable. Como complemento, puedo agregar que según el Foro Económico Mundial, la automatización eliminará 85 millones de empleos, pero también creará 97 millones más de empleos en sectores tecnológicos como el análisis de datos. La clave está en capacitar a los trabajadores y no desplazarlos. En Chile, la política nacional de la IA reconoce este desafío y propone estrategias para enfrentarlo. Como cierre, la inteligencia artificial no debe verse solo como una amenaza, sino como una oportunidad para redefinir el trabajo humano, pero esto exige una gestión ética, estratégica y centrada en la equidad. Ahora voy a dejar a mi compañero Hans para que continúe con la presentación. Siguiendo con lo mencionado por José, la automatización nos afecta a todos por igual, pero los más afectados, aquellos trabajadores con menor formación. La equidad es lo que se abordará a continuación. El avance de la inteligencia artificial amenaza con dejar rezagados a amplios sectores de la población. Frente a esto, es urgente contar con un marco regulatorio sólido que garantice los derechos laborales. Además, considere condiciones equitativas. Me reemplazaron por un robot. Esto lo podemos ver al centro de la pantalla. Algo que ya en el año 2020 el World Economic Forum auguraba 85 millones de empleos desplazados, pero al mismo tiempo señalaba que se crearán otros 97 millones. Claro, esto no está exento de un esfuerzo, la reconversión laboral. Todos somos parte de la solución. Buscar nuevas habilidades como las que podemos ver en el sector derecho de la pantalla, también identificadas por el mismo foro, nos permite comprender que la inteligencia artificial no elimina trabajos, sino los transforma. El desafío de la inteligencia artificial. La primera imagen nos muestra un cuadro de la película 2001 Odisea en el espacio, película de ciencia ficción que combina la exploración espacial, la evolución humana y la filosofía, demostrando el papel de la tecnología en la evolución del ser humano.
En esta imagen podemos ver a un simio con un hueso en alto, el cual golpea objetos en el suelo. Acaba de descubrir su primera herramienta. Esto lo transformó. Así como el simio descubrió una herramienta que lo transformó, también transformó su entorno. Hoy la humanidad enfrenta la inteligencia artificial tal como el simio se enfrentó al hueso, una nueva herramienta disruptiva. Aquí el riesgo se presenta al ser empleada sin comprender sus implicancias, generando exclusión y también desigualdad. Frente a esto, todos tenemos una responsabilidad, aprender a usarla en diferentes contextos, pero siempre para ampliar las capacidades humanas. Por otro lado, existe un riesgo, no adaptarse. La automatización no afecta a todos por igual. Su impacto depende del tipo de tarea y el nivel de preparación de los trabajadores. Sin marcos regulatorios, la inteligencia artificial puede precarizar el trabajo. La OCDE, como foro internacional, reúne países comprometidos con la democracia y las economías de mercado para trabajar en desafíos económicos y también sociales, logrando que a través del intercambio de experiencias, análisis y datos, promover políticas que mejoren el bienestar económico y social. Uno de sus estudios señala que a nivel global, menos de la mitad de los adultos participan en actividades formativas. Esto es una brecha. ¿Dónde se produce? En aquellos sectores más expuestos a la automatización. Ejemplo de esto son los cajeros en los supermercados, los call centers, atención al público, entre otros. Finalmente, y frente al acelerado avance de la inteligencia artificial, el gobierno publicó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, destacando en sus tres ejes principales aquellos factores habilitantes, el desarrollo y la gobernanza. Con esta política se busca lograr el balance entre el avance de la inteligencia artificial y la reconversión laboral, todo esto con un enfoque en la equidad. El uso masivo de la inteligencia artificial en los sectores laborales no es simplemente un avance tecnológico, es un cambio estructural en cómo entendemos el trabajo y la vida en comunidad. Si este proceso se da sin planificación estratégica, lo que hoy se percibe como eficiencia puede convertirse en un riesgo social. Los impactos más inmediatos tienen que ver con el empleo. La automatización puede generar desempleo estructural, es decir, puestos que no se van a recuperar. Esto no solo afecta a los ingresos, sino también el sentido de pertenencia que muchas personas encuentran en su trabajo. A esto se suma el debilitamiento de los vínculos comunitarios, porque cuando grandes grupos se quedan fuera del mercado laboral, se erosiona la cohesión social. Y estos impactos no se distribuyen de manera equitativa. Los trabajadores con menor nivel educativo o con empleo fácilmente reemplazados son más expuestos. Pensemos en quienes realizan tareas rutinarias en oficina o en manufactura. Son ellos mucho más vulnerables que profesionales altamente cualificados. Además, la falta de gobernanza ética en el desarrollo de la IA agrava la situación. Mientras unos pocos concentran los beneficios, grandes sectores de la población quedan rezagados, lo que amplía aún más la brecha social y económica. Por eso autores como Brad Allenby insisten en que no podemos ver la inteligencia artificial como una herramienta aislada, debemos analizarla dentro de lo que él llama un sistema complejo adaptativo. En la práctica, esto significa que cada decisión tecnológica tiene efectos interconectados en varios niveles, no solo en la productividad, sino también en la equidad, el bienestar social y en la resiliencia de las instituciones. En otras palabras, un cambio en la tecnología laboral repercute en el tejido cultural, político y social. Aquí es clave mirar marco del ODS número 8, que habla del trabajo decente y crecimiento económico. Si el despliegue de la IA genera exclusión, desempleo o desigualdad, entonces estaríamos caminando en una dirección contraria a esa meta. La IA puede ser una oportunidad para mejorar la calidad del trabajo y para abrir nuevas posibilidades, pero solo si se implementa con políticas inclusivas y sustentables que garantice que nadie quede atrás. Limitar el análisis de la inteligencia artificial a la lógica de la eficiencia económica es insuficiente y además peligroso. Necesitamos una visión holística que contemple las dimensiones sociales, éticas y culturales de la tecnología. Solo mediante un enfoque basado en sostenibilidad y en los sistemas complejos podremos asegurar que la IA no sea un factor de división, sino de cohesión social, contribuyendo a sociedades más equitativas, resilientes e inclusivas. La inteligencia artificial crea nuevos empleos. Al implementar inteligencia artificial en el mundo laboral, lo primero que piensa la mayoría es qué empleos van a desaparecer, quiénes van a perder su empleo, qué trabajos puede reemplazar la inteligencia artificial. Pero sin embargo, mirando la otra cara de la moneda, existen muchos defensores de la IA que plantean que
la IA genera más empleos de los que se van a perder. Así señala el World Economic Forum, donde sostiene que el presente año 85 millones de empleos se van a perder, en contraste a 97 millones de empleos que se van a generar, los cuales son más los empleos que se van a generar que los que se van a perder, mostrándonos que pese a lo destructivo que puede ser la IA para ciertos empleos, impulsa sectores tecnológicos de datos y creatividad. Ahora bien, los nuevos empleos deben ser accesibles. El problema no está en que se creen nuevos empleos, sino en quienes van a realmente acceder a ellos. Porque si la reconversión laboral no se apoya con políticas de capacitación, quienes pierden su trabajo pueden quedar fuera del mercado. Confiar solo en que el mercado se autorregule puede profundizar aún más la desigualdad. Por eso es clave que existan programas de formación continua e inclusión para que nadie se quede atrás en la transición laboral. Para que esta transición sea más justa, la educación continua y la gobernanza inclusiva son claves para la economía digital equivalente. Esto en consideración que la inteligencia artificial reemplaza principalmente empleos rutinarios y donde la mayoría de los trabajadores son personas con menor acceso a educación. Por lo tanto, el desafío no es detener la IA, sino gestionar su impacto de manera responsable. Y los beneficios tecnológicos deben distribuirse de una manera justa y sostenible para no aumentar la brecha social que ya existe. Esto es solamente el inicio de un debate. Políticas públicas, educación y ética tecnológica. En conclusión, la inteligencia artificial representa una herramienta poderosa que puede mejorar la eficiencia y la productividad en múltiples sectores. No obstante, su implementación sin una planificación estratégica y ética puede generar consecuencias negativas y profundas. En definitiva, el desafío no es frenar la IA, sino gobernarla bien.